Los vasos sanguíneos. En el esquema general del sistema cardiovascular, la sangre es vertida desde el corazón en las arterias grandes por las que viaja hasta llegar a arterias ramificadas más pequeñas. Luego pasa a arterias aún más pequeñas, las arteriolas, y finalmente a redes de vasos mucho más pequeños, los capilares. Desde los capilares, la sangre pasa nuevamente a venas pequeñas de mayor diámetro, las vénulas, luego a venas más grandes y a través de ellas retorna al corazón. Las arterias tienen paredes gruesas, duras y elásticas, que pueden soportar la alta presión de la sangre cuando ésta abandona el corazón. Los capilares tienen paredes formadas solo por una capa de células. El intercambio de gases, nutrientes y residuos del metabolismo entre la sangre y las células del cuerpo se produce a través de estas delgadas membranas capilares. La sangre de los capilares entre las vénulas que se juntan formando las venas tienen una luz normalmente mayor que las arterias y siempre tienen las paredes más delgadas, más fácilmente dilatables, con lo que se minimiza la resistencia del flujo de sangre en su retorno al corazón. En los capilares, en donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, las paredes de los capilares están formadas solo por una capa de células, el endotelio. A medida que la sangre se mueve a través del sistema capilar, se produce intercambio de sustancias entre el plasma y el espacio intersticial. Los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, los iones, las hormonas y las sustancias de bajo peso molecular en general, se intercambian libremente por difusión entre el plasma y los tejidos circundantes. Además, la presión sanguínea permite un pasaje de líquidos por filtración de la sangre a través del endotelio. Solamente las proteínas de alto peso molecular no pueden atravesar el endotelio. Las proteínas retenidas en el interior de los vasos ejercen un efecto osmótico denominado presión oncótica. Esta presión genera un movimiento que tiene un sentido opuesto al generado en la presión sanguínea. Tiende a hacer ingresar líquido desde los tejidos hacia los capilares. En los capilares, el balance entre la presión sanguínea y la presión oncótica genera un pasaje de líquido desde el plasma hasta el intersticio y viceversa. Las flechas en líneas de puntos indican la diferencia entre la presión sanguínea y oncótica. La pared del capilar tiene permeabilidad selectiva y la presión sanguínea hace salir el líquido plasmático de los capilares por filtración. Las proteínas plasmáticas de alto peso molecular quedan retenidas en el capilar y generan la presión oncótica, que es constante a lo largo de todo el capilar. La presión sanguínea cae a lo largo del tubo cuando se hace menor que la presión oncótica. Se produce una inversión de flujo del líquido plasmático, que comienza a reingresar desde el intersticio hacia la luz del capilar. Variación de la presión sanguínea en relación con la presión oncótica. Sin embargo, las proteínas del plasma, la presión sanguínea en los capilares provocaría una salida de líquido plasmático hacia los tejidos que ninguna fuerza haría reingresar. Las proteínas sanguíneas entonces tienen un papel esencial al generar la presión oncótica capaz de retener el plasma dentro del sistema vascular. El corazón. Los corazones más simples, como los anélidos, son simplemente engrosamientos musculares de los vasos sanguíneos. En el curso de la evolución de los vertebrados, el corazón experimentó algunos cambios que resultaron en adaptaciones estructurales. La sangre rica en oxígeno se muestra habitualmente en rojo y la sangre pobre en oxígeno en azul. En los peces, el corazón tiene solo una aurícula y un ventrículo. La sangre oxigenada de los capilares de las branquias va directamente a los capilares sistémicos sin regresar antes al corazón. En los anfibios, la única aurícula está dividida en dos cámaras separadas. La sangre rica en oxígeno procedente de los pulmones entra en una aurícula y la sangre pobremente oxigenada que viene de los tejidos entra en la otra. El ventrículo, aunque carece de una división estructural, presenta poca mezcla de sangre. Desde el ventrículo, la sangre oxigenada se vierte a los tejidos y la sangre pobre en oxígeno se vierte a los pulmones. En los reptiles, las lagartijas, las tortugas y las serpientes, el corazón está formado por tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo. El ventrículo está parcialmente dividido y el corazón funciona como si tuviera cuatro cámaras, con una mezcla entre la sangre oxigenada y desoxigenada mínima. En las aves y los mamíferos, tanto la aurícula como el ventrículo están divididos en dos cámaras separadas. De hecho, hay dos corazones, izquierdo y derecho, uno que bombea la sangre pobremente oxigenada hacia los pulmones
y el otro que bombea la sangre rica en oxígeno hacia los tejidos del cuerpo. El corazón de todos los vertebrados presenta válvulas capaces de abrirse o cerrarse, permitiendo o no el paso de sangre según la diferencia de presiones sanguíneas entre las cámaras que los separan. En el corazón humano, las paredes están constituidas predominantemente por músculo cardíaco, formado por miocitos. La sangre que retorna desde los tejidos corporales constituye el llamado retorno venoso, que penetra la aurícula derecha a través de dos grandes venas, la vena cava superior e inferior. La sangre que retorna a los pulmones entra a la aurícula derecha a través de las venas pulmonares. Las aurículas se dilatan cuando reciben la sangre. Luego ambas aurículas se contraen simultáneamente, haciendo que la sangre penetre los ventrículos a través de válvulas abiertas. Luego los ventrículos se contraen simultáneamente. Las válvulas que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos se cierran por la presión de la sangre en los ventrículos. El ventrículo derecho impulsa la sangre desoxigenada hacia los pulmones mediante las arterias pulmonares. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada hacia la aorta. Desde la aorta la sangre se distribuye a los distintos tejidos corporales, pero también ingresa, luego de ramificarse, al sistema coronario, que es el circuito vascular que irriga el propio tejido cardíaco. El corazón presenta contracciones rítmicas, el latido cardíaco. Este latido, todos los miocitos responden a los estímulos nerviosos. El estímulo que origina la contracción cardíaca se origina en células especializadas del propio músculo, llamada marcapaso. El latido de un corazón de mamífero está controlado por una región de tejido muscular de la aurícula derecha, el nodo sinoauricular, que impone el ritmo de la frecuencia cardíaca actuando como un marcapasos. Algunos de los nervios que regulan el corazón tienen sus terminaciones en esta región. La excitación se extiende desde los marcapasos a través de las células musculares de la aurícula. Así, ambas aurículas se contraen casi simultáneamente. Cuando la excitación alcanza el nódulo auriculoventricular, las fibras de conducción pasan el estímulo a las de His, que se contrae casi simultáneamente en los ventrículos. Dado que las fibras del nódulo sinoauricular conducen el estímulo con relativa lentitud, los ventrículos no se contraen hasta haberse completado el latido auricular. Cuando los impulsos del sistema de conducción viajan a través del corazón, producen su contracción. Se genera una corriente eléctrica en su superficie. Esta corriente se transmite a los fluidos corporales y desde allí parte de ella alcanza la superficie del cuerpo. Esta corriente puede ser registrada en un electrocardiograma que permite establecer la capacidad del corazón de iniciar y transmitir impulso. En cada latido, el corazón eyecta un determinado volumen de sangre. El volumen total de sangre bombeada por el corazón por minuto se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco se relaciona con el volumen de sangre que el corazón es capaz de movilizar, por lo tanto, con la cantidad de energía química necesaria para realizar este trabajo y con el consumo de oxígeno necesario para disponer de esta energía química. Un cambio de gasto cardíaco puede deberse a cambios en la frecuencia del latido, de volumen de eyección o a ambos. Frente a variaciones en las necesidades orgánicas de aporte sanguíneo a los tejidos, por ejemplo, durante el ejercicio, el gasto cardíaco puede modificarse por acción nerviosa, por acción de hormonas o por el control intrínseco del corazón ligado al retorno venoso. La regulación nerviosa es ejercida por el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente a través de la modificación de la frecuencia del latido. Finalmente, el corazón muestra una notable capacidad de autorregular la actividad de sangre que eyecta, independiente de factores nerviosos u hormonales. Las fibras simpáticas estimulan el nódulo sinoauricular, mientras que las fibras parasimpáticas contenidas en el nervio vago lo inhiben. Como consecuencia, ante un aumento de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, la frecuencia cardíaca disminuye. Ante un aumento en la estimulación del sistema nervioso simpático, la frecuencia cardíaca aumenta. Los primeros estudios sobre el corazón se centraron en la función de bombeo. Sin embargo, el corazón es también un órgano secretor de sustancias, hormonas y enzimas que regulan su propio funcionamiento y el de otros órganos. Las sustancias secretadas por el corazón pueden tener efectos sobre las mismas células que lo producen, acción autocrina, sobre las células vecinas, acción paracrina, o sobre otros órganos, acción endocrina. Estas sustancias incluyen la angiotensina 2, un péptido vasoconstrictor que proviene a su vez de la ruptura de un precursor que cuando circula por la sangre y aumenta la presión sanguínea
Otra sustancia, el óxido nítrico en el corazón, es sintetizado por las células endoteliales del sistema coronario. Su liberación afecta al músculo liso adyacente, generando vasodilatación local, pero también incrementa la relajación del músculo cardíaco al actuar directamente sobre los miocitos vecinos. Un claro ejemplo de regulación paracrina. Existe también una proteína, el factor neuronatriurético atrial, que se acumula en los miocitos en forma de prohormona peptídica, que al ser clivada o rota, da lugar a la hormona activa. En el sistema cardiovascular, como consecuencia del aumento de la diuresis y la natriuresis, el volumen total de sangre disminuye y por lo tanto el retorno venoso y la presión arterial caen, con lo que el gasto cardíaco se reduce. Estos mecanismos tienden a contrarrestar las causas que llevaron a la liberación del factor natriurético atrial y son un buen ejemplo de un proceso de retroalimentación negativo. La infusión de una cierta cantidad de suero puede provocar el aumento del retorno venoso al corazón. Como consecuencia, las paredes cardíacas se distienden por el aumento del volumen de sangre contenido en los ventrículos y las aurículas. La fuerza de contracción ventricular se incrementa y también el volumen de eyección. El estiramiento de las paredes auriculares induce la secreción del factor natriurético atrial, que viaja por el torrente sanguíneo hasta los riñones, donde provoca un aumento de la diuresis y la natriuresis. Estos dos últimos efectos tienden a disminuir el volumen de sangre y en consecuencia el retorno venoso que desencadenó el proceso descrito.